Hermanos, tengan muy buenos días. Les saludo en el nombre del Señor. Quiero empezar esta mañana saludándoles por su aniversario. Sé que estos días se están celebrando 23 años de la iglesia en Huamachuco y realmente me alegra mucho ver la gracia de Dios manifestándose entre ustedes. Yo sé que la iglesia ha tenido una historia bastante complicada, con altibajos a través de los 23 años, pero qué lindo cómo la gracia de Dios ha obrado entre ustedes para mantener la iglesia, diferentes pastores trabajando entre ustedes, y ahora el pastor Frank y la hermana Zuri haciendo una valiosa labor, y estamos orando que Dios pueda no solo seguir bendiciendo, sino multiplicar la obra en Huamachuco, y que a pesar de la pandemia pueden experimentar la gracia de Dios en sus vidas. Esta mañana quiero hablar acerca de una iglesia con legado. Celebrando su aniversario, es muy lindo poder mirar hacia atrás y ver la gracia de Dios manifestando entre ustedes, pero también hay que mirar hacia adelante para ver lo que Dios tiene para ustedes en los años venideros. Y en particular, ¿qué legado van a dejar como testimonio en Huamachuco y un legado para los que ahora son niños y adolescentes y jóvenes en la iglesia? El viernes estuve con la juventud compartiendo la palabra y viéndoles a ellos, uno se da cuenta, hay que dejar una buena iglesia para la siguiente generación. Y este es el desafío para ustedes esta mañana. Permítanme leer la palabra de Dios con ustedes. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 2, y vamos a leer acerca de una pequeña pero significante iglesia entre las 7 iglesias de Apocalipsis. Me refiero a la iglesia de Esmirna que tenemos en el capítulo 2 y el versículo 8. Escuchemos la palabra de Dios esta mañana. Apocalipsis 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, la verdad es que toda iglesia deja un legado. Para bien o para mal, toda iglesia deja un legado. Las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis revelan eso. Tristemente, una iglesia, la primera aquí en capítulo 2, dejó el legado de haber abandonado el primer amor, la iglesia en Éfeso. Otra iglesia dejó el triste legado de haber promovido el pecado. Me refiero a la iglesia de Pérgamo. Y una tercera iglesia dejó el legado de tibieza espiritual, la iglesia de Laodicea. De las 7 iglesias en Apocalipsis, solo 2 no tuvieron crítica alguna. La primera fue la iglesia de Esmirna, cuya carta acabamos de leer. Era una iglesia pobre, sufrida. No obstante, como hemos leído, era una iglesia rica espiritualmente. Y a ella el Señor la anima a ser fiel hasta la muerte, una hermosa promesa que viene al final. La segunda iglesia, que nunca es criticada,
es la de Filadelfia, una iglesia débil, pero tuvo la gracia de ser fiel al Señor, a su palabra. La pregunta que tenemos que enfrentar esta mañana es, ¿cuál es el legado que el Señor valora? Hago la pregunta porque como pastores y como iglesia podemos escoger diferentes legados para dejar a la siguiente generación. ¿Cuántos pastores, iglesias anhelan dejar el legado de una iglesia numérica que ha crecido numéricamente en forma fenomenal? Otros anhelan dejar como legado un templo impresionante, excelentemente construido, elegante por dentro y por fuera. Un buen legado. Otros pastores y líderes anhelan dejar un legado o como legado un ministerio nacional e internacionalmente reconocido. Ahora, no hay nada malo en esos legados. Lindo sería que cada iglesia crezca, que tuviera un excelente templo y cuyo ministerio sea reconocido mundialmente. El problema, hermanos, es que esos legados apelan a nuestra carne. Y a veces resulta difícil separar entre anhelar esas cosas para la gloria de Dios y anhelarlas para mi gloria personal. Por eso creo que estaremos pisando terreno más seguro. Si en vez de preguntarnos qué legado yo quisiera dejar, o como iglesia quisiéramos dejar, humanamente hablando, sería mejor dejar que el mismo Señor Jesús nos indique el legado que Él valora y el legado que Él aprecia. Ahora, el primer legado que el Señor indica en esta carta a Esmirna es el legado de la riqueza espiritual en medio de la pobreza. Repito, el legado de riqueza espiritual en medio de la pobreza. Lo tenemos en versículo 9, ¿no es cierto? Veamos otra vez Apocalipsis 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y luego el paréntesis. Pero en realidad, dice el Señor, tú eres rico. Ahora, antes de morir, el Señor, hablando a los discípulos en el aposento alto, indicó que la experiencia del creyente en este mundo no siempre será fácil. En realidad, el Señor dijo, en este mundo tendráis aflicción, pero alégrense porque yo he vencido al mundo. Ahora, esta aflicción, el sufrimiento del creyente y de la iglesia en este mundo, ¿a qué se debe? Bueno, se debe a varios factores, pero un factor en particular es la pobreza económica. Ahora, ¿por qué será que como cristianos muchos de nosotros somos pobres? Y por qué muchas iglesias también tienden a ser bastante carentes en recursos económicos. En primer lugar, al criterio del Señor Jesús en el momento de escogernos para la salvación. ¿Se acuerdan lo que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios, el capítulo 1, versículos 26 al 29? El apóstol Pablo dice, hermanos, mírense a ustedes. ¿Son personas importantes? ¿Son personas reconocidas en Corinto? Y Pablo dice, no. La verdad, dice Pablo, es que Dios escoge lo vil de este mundo, lo menospreciado de este mundo, y por qué no decirlo, los económicamente pobres de este mundo. Esa es la realidad.
Yo sé que hay creyentes ricos en otras partes del mundo. En Perú también hay algunos cristianos ricos, pero la gran mayoría y el promedio de creyente en nuestro país sería una persona bastante necesitada, digamos, económicamente hablando. Así que en primer lugar, hay esta pobreza por la elección de Dios a la salvación. Pero en segundo lugar, muchas veces la pobreza del creyente también se debe a la injusticia de este mundo. ¿Cuántos creyentes en Perú, profesionales, ingenieros, por ejemplo, o abogados, dicen, pastor, qué difícil es ser un creyente abogado? Porque hay tanta injusticia en el mundo legal que si uno no está sobornando a los jueces, simplemente no avanzas. Y los ingenieros saben que si no estás dispuesta a dar ese famoso diezmo, entre comillas, a las personas que lo están contratando, van a dar el contrato a otra persona. Y a lo largo de los años, muchos creyentes se han mantenido bastante pobres por ser justos, íntegros en este mundo. Parece que la iglesia en Esmirna vivía esa realidad. Naturalmente eran pobres, mayormente me imagino. Y sumado a eso, ahora como creyentes eran marginados por la población y la pobreza económica se agudizaba. Lo hermoso es que el Señor dice, pero anímense, porque en realidad son ricos. No en términos materiales, pero sí en términos espirituales. Me imagino que el Señor aquí estaría hablando de cosas internas en ellos. El gozo, por ejemplo. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y la verdad es que el creyente, cuando está andando bien con Dios y está lleno del Espíritu Santo, disfruta un gozo que el mundo desconoce. Así que tenemos muchas cualidades, podemos tener muchas buenas cualidades espirituales en la medida que andamos bien con el Señor. Y me hace pensar en la iglesia en Tesalónica. ¿Se acuerdan esa hermosa iglesia? Leemos en Primera Tesalonicenses el testimonio que Pablo da de esa iglesia. Una iglesia también pobre, muy parecida a la de Esmirna. Y Pablo llegó a predicar el evangelio, solo quedó 3 semanas. Pero en 3 semanas el evangelio impactó tanto en Tesalónica que cuando Pablo continuó su viaje, porque fue perseguido en esa ciudad, los hermanos que quedaron en Tesalónica, a pesar de la pobreza y a pesar de la persecución, se fortalecieron en el Señor, empezaron a trabajar a su fe cristiana. El apóstol Pablo habla del labor de amor de ellos, la constancia y la esperanza. Estos hermanos en Tesalónica eran ricos espiritualmente hablando. Solo tienes que leer el capítulo 1 de esa carta y vas a verlo. O podemos mirar en 2 de Corintios, el capítulo 8. Pablo hace referencia a las iglesias de Macedonia, precisamente donde estaba Tesalónica. Y cuando Pablo tenía que recoger una ofrenda para los santos en Jerusalén, el apóstol Pablo da a entender a las iglesias en Macedonia que por su propia pobreza, él no esperaba que ellos ofrendieran a la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, en 2 de Corintios, el capítulo 8, leemos estas palabras en versículo 3. Pablo dice, pues doy testimonio. Aquí está el legado de esta iglesia. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, miren esta gracia de estos hermanos, esta riqueza espiritual, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Materialmente pobres,
pero espiritualmente ricos. La iglesia en Esmirna era así también. Qué tremendo legado dejar a la siguiente generación. Hermanos en Huamachuco, puedan tomar esto como un legado para trabajar. Que aunque Dios permita que nunca sean personas pudientes en términos económicos, qué lindo que ustedes manifiesten una riqueza espiritual desbordante, en tal manera que los jóvenes en su iglesia, mirando a los adultos, los admiren por esta riqueza espiritual en sus vidas y dejen ese legado a la siguiente generación. Es el primer legado que el Señor valora. ¿Cuál es el segundo legado? Ahora podemos dejar la iglesia en Esmirna y avanzar a la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis 3, versículos 7 en adelante. Vamos a leer el versículo 8, porque el segundo legado que el Señor valora en una iglesia es lealtad a Cristo. Por encima de todas las cosas, lealtad al Señor Jesús. Escuchen Apocalipsis 3, el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hace 2000 años, cuando el Señor Jesús vino a este mundo, Él escogió la familia en la cual Él iba a nacer. Y a propósito, el Señor escogió nacer en una familia económicamente pobre, la familia de José y María. Y escogió ser criado en el norte de Israel, en Galilea, una zona de muy poca influencia, menospreciado por la gente en Jerusalén. Ahora, ¿por qué el Señor escogió eso? ¿Por qué escogió nacer en un contexto en la cual, humanamente hablando, él no tendría ninguna influencia política, social? Porque el Señor sabía que esa sería la experiencia de la iglesia a lo largo de los siglos. Porque la verdad, hermanos, es que la iglesia en este mundo no solo es mayormente materialmente pobre, sino que también somos bastante débiles en términos humanos. Y el Señor dice aquí de la iglesia en Filadelfia, dice, tienes poca fuerza. Hermanos, permítame hacer esta afirmación. Quisiera que lo graben en sus corazones esta mañana. La fuerza de la iglesia no radica en sí misma, sino en el Evangelio. Repito, la fuerza, el poder de una congregación no radica en sí misma, en la clase de miembros que tiene o el poder económico que maneja. No, no. La fuerza, el poder, el dunamis, la palabra en griego aquí, el dunamis de la iglesia está en el Evangelio. ¿Se acuerdan lo que Pablo escribió en Romanos 1, versículo 16? No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación. Y el término poder ahí, dunamis, es la misma palabra que aquí en Apocalipsis 3, 8, la Reina Valera traduce fuerza. Por eso afirmo, hermanos, nunca tratemos de ambicionar ser una iglesia con tremendo poder político, social en este mundo. Porque nuestra fuerza como iglesia radica en el Evangelio y no en otras cosas humanas. La iglesia en Filadelfia, al igual que la iglesia en Esmirna, no tenía mucho poder social, político. Los creyentes
no se codeaban con los altos líderes de la sociedad en Filadelfia. Era una iglesia que tenía poca fuerza. Sin embargo, el Señor indica algo que él valoraba mucho, y era lealtad a su nombre. ¿Y pueden sentir ese contraste? Una iglesia con poca fuerza, pero se aferraron al Señor tenazmente. Porque dice, no has negado mi nombre. Y noten la forma que Juan escribe aquí. No has negado mi nombre. Que da a entender persecución. Una fuerte presión sobre la iglesia a hacer precisamente eso, negar el nombre del Señor Jesús. Y esta iglesia débil, pero espiritualmente fuerte, no negaron el nombre del Señor. Hermanos, la iglesia siempre ha enfrentado una tremenda guerra espiritual en este mundo. Y temo que estamos entrando en una etapa en la cual la iglesia en nuestro país y en todo el mundo quizá va a enfrentar tremenda persecución y una tremenda presión a negar elementos fundamentales del Evangelio. Y una parte esencial del Evangelio es la persona del Señor Jesús. Él mismo afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero esa afirmación no es nada popular hoy en día. Hoy en día, el concepto del mundo es que todas las religiones son buenas. Todas las religiones llevan a Dios y con tal que seas sincero, ya no importa si eres musulmán, judío, hindú o cristiano. Pero el Señor Jesús, él mismo, dijo que no es así. No hay salvación para nadie aparte de él. Él es el único que vino del cielo para entregar su vida por nosotros. No podemos comparar el Señor con otros líderes espirituales, como si todos estuvieran al mismo nivel. No, eso sería una tremenda deslealtad al Señor. Y la iglesia, en medio de tremenda presión política, social, tenemos que mantener esta lealtad al Señor Jesús y a su enseñanza. No será nada fácil, hermanos. Nada fácil. Pero los jóvenes que están creciendo en su iglesia necesitan ver en sus mayores hombres y mujeres leales al Señor Jesús. Qué tremendo legado dejar a la iglesia. El tercer legado que debemos considerar como iglesia es fidelidad a la palabra de Dios. Lo tenemos también en este mismo versículo. ¿Anotado eso? Apocalipsis 3, el versículo 8, donde el Señor dice, ustedes tienen poca fuerza, pero han guardado mi palabra, además de no negar mi nombre. Qué lindo, ¿no es cierto? Qué lindo cuadro tenemos aquí de una iglesia, seguramente pequeña, de poca influencia en Filadelfia, rodeada por personas que se creían muy intelectuales, muy filósofos, muy conocedores, menospreciando la revelación de Dios en muchas maneras. Y esos creyentes, otra vez tenazmente aferrándose a la revelación de Dios. Porque, hermanos queridos, la revelación de Dios es el ancla, es el fundamento de toda nuestra fe cristiana. Y el Señor Jesús es la pieza angular en esa revelación divina para la raza humana. El mundo hoy en día está rechazando cada vez más la palabra de Dios. ¿Ha notado cómo la gente habla de la Biblia como un libro totalmente anticuado, un libro irrelevante para el mundo hoy en día?
diciendo que cualquier creyente que está citando la palabra de Dios es retrógrada y todos los demás adjetivos peyorativos que usan de los creyentes hoy en día. Y la triste realidad es que hay algunos, hasta líderes en las iglesias evangélicas, que están empezando a decir, bueno, de repente hay que ser un poco flexibles, no hay que ser tan cerrados, porque al final no es la Biblia lo que es importante, es el Evangelio lo que es importante. Y queremos que la gente escuche el Evangelio. Así que si hay que negar algunas cosas de la Biblia, bueno, habrá que hacer el esfuerzo, con tal que podamos predicar el Evangelio. Un argumento que puede aparentar ser muy sabio, con la sabiduría de este mundo. Dejar a un lado algo para lograr un bien mayor. Pero es un argumento ilógico. ¿Por qué? Porque el Evangelio se basa en la palabra de Dios. Y tarde que temprano, si rechazas el Evangelio y rechazas la revelación bíblica, yo te aseguro, quedarás sin Evangelio. Que es exactamente lo que el enemigo quiere. La iglesia tiene que aferrarse al Señor Jesús y tiene que aferrarse a su palabra en un mundo hostil al Señor y a la revelación bíblica. Y ese tiene que ser nuestro legado que vamos a dejar a la siguiente generación. Hermanos queridos, ustedes que son adultos en la iglesia en Huamachuco, tienen una tremenda responsabilidad. Permíteme enfatizarlo. Tienen una tremenda responsabilidad de valorar tanto la Biblia que los jóvenes en su iglesia, los que son niños todavía, eso quede bien impregnado en sus mentes, que por encima de todas las cosas está la palabra de Dios. Que lo puedan ver en la manera que ustedes leen y estudian la Biblia. Que lo puedan ver en la manera que ustedes viven y obedecen la revelación bíblica. Dejen a los jóvenes este precioso legado de fidelidad a la palabra de Dios. Así que esta mañana he tomado el tiempo para resaltar estos 3 legados que el Señor Jesús valora. Quizá no suenan muy impresionantes. Riqueza espiritual en medio de la pobreza. Fidelidad a Cristo en medio de la persecución. Lealtad a la palabra cuando el mundo la quiere desacreditar. Pero permítame terminar esta mañana notando que hay ciertas promesas que el Señor da a aquellos creyentes y a aquella iglesia que deja esta clase de legado. Permíteme terminar ahora mencionando algunas promesas que el Señor menciona aquí en Apocalipsis. La primera promesa para animarnos es que si nosotros dejamos este legado, el Señor nos promete, en primer lugar, darnos la corona de la vida. Esto lo tenemos en el capítulo 2 de Apocalipsis, en la carta a Esmirna, en el versículo 10. Leamos el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer a este grupo de creyentes pobres. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y aquí está la promesa. Y yo te daré la corona de la vida. Por supuesto, está hablando de la vida eterna, ¿no es cierto? Que si aprendemos a valorar las riquezas espirituales del Señor Jesús y no estamos tan afanados a los bienes materiales y dejamos ese legado para la siguiente generación, Dios nos promete darnos la vida eterna.
Qué preciosa promesa, ¿no es cierto? En segundo lugar, si avanzamos al capítulo 3, la carta a Filadelfia, la segunda promesa por dejar este legado es el reconocimiento del amor del Señor Jesús. Escuchen el versículo 9 del capítulo 3. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan, aquí está la promesa, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué promesa, ¿no es cierto? Van a reconocer que yo te he amado. Ahora, una novia, ¿qué es lo que la novia valora? El amor del novio, ¿no es cierto? La iglesia es la novia del Cordero. Y no debe haber mayor promesa para la iglesia que esta afirmación de Cristo. Un día, Él va a poner de manifiesto a todo el universo el tremendo amor que Él tiene para con nosotros. Y el mundo va a tener que reconocer en alguna manera que somos las personas que el Rey de Reyes ama en este universo. Valoremos esta promesa que nos motive a lealtad al Señor, porque si somos fieles a Él, Él va a proclamar en esta vida o en la eternidad que nosotros somos su pueblo, que Él cuida y que Él ama por encima de los demás. Una tercera promesa, también en esta carta a Filadelfia, el versículo 10, es la promesa de guardar a la iglesia en el tiempo de la prueba. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El libro de Apocalipsis describe los juicios de Dios por los pecados del mundo. Juicios que empiezan ahora y van a llegar a su punto máximo en el día del juicio final. Y el Señor aquí promete guardar a su pueblo en ese tiempo de juicio. Por eso en capítulo 7 de Apocalipsis, el Señor manda poner un sello sobre su pueblo escogido, para que cuando empiecen los juicios, el juicio no caiga sobre el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan antes del Éxodo, las plagas de Egipto? ¿Cómo destruyeron el país de Egipto? Y los judíos que vivían ahí, millones de judíos, no fueron tocados. Dios los guardó en el tiempo de juicio. Y lo que Dios hizo para Israel durante el Éxodo es lo que Él promete hacer para la iglesia a lo largo del segundo pacto hasta el día de la eternidad. Qué lindo saber, aún en este tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Yo sé que en cierta manera sufrimos, pero yo he escuchado tantos testimonios del cuidado de Dios y la provisión de Dios para creyentes que confirman precisamente esta promesa. Noten una cuarta promesa. Una cuarta promesa es que aquellos que dejan este legado no van a sufrir el daño de la muerte eterna. Miren, volviendo a la carta de Esmirna, Apocalipsis 2, el versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es el juicio final, cuando Dios va a separar
de su persona para toda la eternidad. Aquellos que no lo honraron, que no lo valoraron, que no valoraron riquezas espirituales y los va a separar. Aquellos creyentes e iglesias que dejaron este triple legado que he mencionado esta mañana. La promesa del Señor es, no van a sufrir ningún daño de la segunda muerte, la muerte eterna, sino más bien, para terminar, la quinta promesa, vamos a ser columnas en el templo del Dios eterno. Qué hermosa promesa. En capítulo 3, el versículo 12. Escuchen esta promesa. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué significa eso? Lo haré columna en el templo de mi Dios. Hermanos, en 1 Corintios, el capítulo 3, los versículos 12 al 15, el apóstol Pablo advierte a la iglesia en Corinto, tengan cuidado cómo trabajan en la iglesia. Tengan cuidado qué materiales van a usar para edificar a la iglesia. No hablando del templo físico, sino del templo espiritual. Y Pablo dice, cuando estamos trabajando en la vida de la iglesia, predicando, enseñando, discipulando, etc., vamos a tener que escoger qué materiales usamos. Podemos usar, dice Pablo, podemos usar materiales pobres, madera, heno, hojarasca. Ahora, con esos materiales puedes avanzar rápido la construcción, porque no te cuestan mucho. Pero fácilmente esa construcción puede venirse abajo, porque no es sólida. Ahora dice Pablo, en vez de usar madera, heno o hojarasca, ¿qué les parece si usamos oro, plata y piedras preciosas? Pero ¿se imaginan construir una pared de oro? ¿Cuánto va a costar eso? El avance va a ser mucho más lento. Y claro, si tu meta es construir una mega iglesia, no vas a usar oro, vas a usar madera. Es decir, vas a usar métodos muy humanos para ganar gente. Ahora es muy fácil llenar la iglesia de cientos y miles de personas. Ofrece un concierto de música rock gratis y vas a llenar la iglesia, ¿no es cierto? Hermanos queridos, no se trata de cuán rápido podemos construir la iglesia. La pregunta es, ¿cuál es la calidad de material que estamos usando? Porque lo que Pablo dice en 1 Corintios 3 es que va a llegar el día del juicio final, donde el Señor va a juzgar la obra que hemos hecho. Y Pablo dice, los que trabajaron con madera, con heno, con hojarasca, el fuego del juicio va a quemar todo y quedarán sin nada. Trágico, ¿no es cierto? Gente que ha tenido mega iglesias, pero no trabajando bíblicamente. Serán salvos quizás, pero no quedarán con mucha recompensa. Pero aquellos pastores líderes que decidieron rechazar métodos humanos, métodos carnales, y se quedaron con los dos métodos bíblicos, oración y predicación de la palabra. La base para la evangelización, el discipulado, el crecimiento de la iglesia. Humanamente hablando, no van a crecer rápidamente, pero tendrán oro, piedras preciosas entre los miembros de la iglesia. Y la promesa es esta: en el día del juicio final no se va a perder lo que han hecho.
y van a quedar como columnas en el templo eterno de Dios. Qué lindo, ¿no es cierto? Ahora, no es que en la eternidad va a haber literalmente un templo con columnas literales, no, hermanos. La iglesia es el templo del Señor Jesús. Cuando está hablando de columna en el templo, está hablando en forma figurativa de hombres y mujeres que tendrán papeles y lugares de gran prestigio en toda la eternidad. Porque Dios va a honrar a aquellos que trabajaron para Él en la tierra. Y aquellos que trabajaron para sí mismos, dejando a un lado la palabra de Dios para hacer las cosas a su manera, podrá que en este mundo hayan sido muy felicitados, pero no serán columnas en esa nueva Jerusalén de la eternidad. Hermanos queridos, se están celebrando 23 años en Huamachuco. Dios les ayude a escuchar la palabra de Dios esta mañana. Busquen ser una iglesia con legado, pero no cualquier legado. Busquen ese legado que el Señor Jesús aprueba. Y aunque el mundo y otros evangélicos no les presten mucha atención, entiendan que es al Señor Jesús que estamos sirviendo. Y no estamos trabajando para el aplauso de este mundo. Estamos trabajando por lealtad a aquel que nos amó y entregó su vida por nosotros. Yo les saludo por estos 23 años de testimonio evangélico en Huamachuco. Dios les fortalezca en este aniversario y les ayude bajo el liderazgo de sus pastores a poder seguir trabajando para que formen esta iglesia con este legado para la gloria del Señor y para el bien de los jóvenes y los niños que están ahora entre ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra esta mañana, por el desafío y por la consolación que ella nos trae. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tomar muy a pecho tu palabra, implementarla en nuestras vidas. Y Padre, bendice tu obra en Huamachuco, te pedimos. Dale a los pastores y a los hermanos en la iglesia mucha sabiduría espiritual para no dejarse mover o influenciar por corrientes del mundo hasta de corrientes evangélicas, sino que estudien tu palabra y trabajen de acuerdo a los principios que tenemos en las Escrituras. Gracias, Señor, que tú eres fiel y tú has dado estas promesas a aquellos que te son fieles a ti. Y pido, Padre, que cumplas estas promesas en la vida de la iglesia en Huamachuco. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Que tengan un lindo día, este día domingo, su día central quizá. Que coman bastante torta. Yo sé que no me van a poder enviar un poco de torta, pero de todos modos vamos a valorar este aniversario juntamente con ustedes. Un abrazo para el pastor Frank, la hermana Suri, y para todos los miembros de la iglesia en Huamachuco. Que Dios les bendiga grandemente, mis queridos hermanos, el Señor. Amén.